Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, en capítulo 1, por favor. En Génesis, capítulo 1, Genesis chapter 1. En Génesis, capítulo 1, por favor. Antes de leer la lectura, quiero hacer la pregunta: ¿cuál es la imagen que vos tienes de Dios? Acá arriba. ¿Cuál es la imagen que domina tus sentimientos? ¿Cuál es la imagen que domina tus pensamientos? ¿Cuál es la imagen que domina sus acciones? ¿Cuál es la imagen que domina tu vida personal, tu hogar, tus decisiones? ¿Cuál es la imagen que domina tus razonamientos de la persona de Dios? Porque todo el mundo tiene una imagen de Dios. Aunque lo niegan, pero lo tienen. Y es evidente en su forma de vivir sus vidas, y es evidente en la forma en cómo tomamos nuestras decisiones, y es evidente en la forma que nosotros le servimos al Señor o decimos que le estamos sirviendo al Señor. Y note que esta serie de enseñanzas es titulado sobre qué es el Evangelio. Y hace unos años atrás, más o menos como el año 2010, que el gran, un pastor, Greg Gilbert, que él dirigió una obra que es el Evangelio en inglés, más o menos como 2010. Y luego más adelante lo traducieron en yo no sé cuántos idiomas. Pero él pintó un cuadro de Dios. Y fue un cuadro que muchos tienen de la persona de Dios. Ahora, estamos hablando de los creyentes, no podemos hablar de los incrédulos, ¿no? Ninguna iglesia tiene autoridad, ¿no? Ninguna iglesia tiene autoridad sobre los incrédulos. No podemos hablar con ellos, no podemos ejercitar autoridad sobre ellos. La autoridad está dentro de lo que dice el cuerpo de Cristo, solamente el cuerpo de Cristo. A los incrédulos se le compartimos el Evangelio. Pero aparte de eso, no podemos exhortarlos con la palabra, porque para ellos la palabra es una locura. Pero piense bien conmigo esta mañana. Y él presentó un cuadro de la imagen de Dios que muchos realmente tienen. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, en capítulo 1. Y note bien conmigo. Y del versículo 3 al 5. Y quiero que ustedes lo vean conmigo. Y aquí estamos hablando del Creador, el Creador justo que ha hecho absolutamente todo. Y aquí dice: y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas, y llamó a Dios a la luz, ¿ves?, día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana un día. Ahora, cuando estaba el señor Gilbert hablando sobre este asunto de la imagen, y me recuerdo muy bien el incidente, porque cuando lo presentó en una audiencia de más de 30,000 personas, y los dejó a ellos calladitos, casi tragándose la lengua, en la forma como lo dijo. Lo dijo en una manera chistosa, pero lo dijo de una manera bien sencilla sobre la imagen. Y cuando nosotros estamos hablando de qué es el Evangelio, tenemos que comenzar con el Padre Celestial, no con el Señor Jesucristo. Todo comienza con el Padre Celestial, a través de la persona del Espíritu Santo, que está logrando la obra a través de la persona de Jesús en la cruz. Todo comienza con el Padre. Y él dijo, y permíteme, porque lo quiero relatar, hice una copia para tratar de mantenerlo en su integridad, en cómo él lo presentó. Esta es la imagen que tú y yo tenemos de Dios. Y él dijo: le aconsejo hablar suavemente mientras entramos en la presencia de Dios. Puede que esté dormido en este momento. Mire que él está ya viejo. No entiende ni le gusta este mundo tan moderno que estamos viviendo. Su época de oro
de la que habla cuando está emocionado fue hace mucho tiempo antes de que la mayoría de nosotros hubiéramos nacido. Se trata de aquellos tiempos cuando a la gente le importaba lo que él pensaba en las cosas. Y lo consideraban alguien muy importante en sus vidas. Claro, todo eso ha cambiado ahora. Y el pobrecito Dios, minúscula, simplemente nunca se adaptó muy bien a nuestro nuevo mundo moderno. Y la vida siguió su curso y lo dejó atrás. Ahora Dios pasa la mayoría de su tiempo en el jardín trasero. A veces voy allá para verlo y ahí nos tomamos nuestro tiempo caminando y hablando suave y cariñosamente entre las rosas. De todos modos, parece que mucha gente aún lo quiere, al menos se le arregla para mantener su porcentaje de aprobación bastante alto. Le sorprendería cuánta gente se detiene a visitarlo y preguntarle cosas de vez en cuando. Pero eso no le incomoda. Él está aquí para ayudar. Gracias al cielo, toda la irritabilidad de la que usted lee en sus viejos libros, ¿no? Por ejemplo, cuando la tierra se abrió y consumió a unas personas, o cuando llovió fuego en varias ciudades. Ese tipo de cosas, todo eso parece haberse desvanecido en su época de antaño. Ahora Dios es un buen amigo. Y de esos amigos a los que no se le invierte tanto tiempo. Y además es fácil establecer una conversación con él, especialmente desde que ya casi no habla. Y especialmente, mire bien, y cuando lo hace es para decirme mediante una señal extraña que está de acuerdo con lo que yo quiero hacer. Esa es la mejor clase de amigo, ¿no es cierto? Pero, ¿sabe qué es lo que lo hace más aún mejor? Que no me juzga. Dios no me juzga, nunca por nada que lo que yo hago. Nunca me juzga. Claro, yo sé en el fondo de mi corazón que Él desea que sea un mejor hombre, más amoroso, menos egoísta, y a todo esto, pero es realista. Él sabe que yo soy humano y que nadie es perfecto. Y estoy totalmente seguro de que nada de eso le molesta a Él. Además, perdonar gente es parte de su trabajo, de mi abuelito Dios. Después de todo, Él es amor, ¿verdad? Y a mí me gusta pensar en el amor como el nunca juzgar, solo perdonar. Ese es el Dios que yo conozco y la verdad no quiero que ningún otro. Está bien, espera un momento, de acuerdo, ahora sí podemos entrar. Shh, calladito, no se preocupe, no nos tenemos que quedar mucho tiempo. De verdad, Él está agradecido por cada minuto que le damos a Él. Le estamos regalando tiempo a Él. Una pregunta. Ese cuadro, esa imagen, lamentablemente es muy común y corriente. Que cuando yo necesito a Dios es cuando le doy una llamadita. Y lo trato como un abuelito tonto. Que yo puedo hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana. Y Él espera y yo espero que Él me tiene que aceptar tal como soy. Él es cieguito, no oye muy bien. Y uno descubre, por más grande de edad se pone, así te tratan la gente. Que nosotros somos tontitos. No tenemos mucho que ofrecer. El tiempo es corto y toleramos y aceptamos simplemente porque eres mi hijo, eres mi nieto. Y tú tienes toda la libertad de escaparse de toda reprensión y hacer lo que te da la gana. Y yo lo voy a aceptar porque soy tu abuelito. Y así mucha gente trata a Dios. ¿Cuáles son las suposiciones acerca de Dios que tú y yo tenemos? Y especialmente acerca de lo que hizo su Hijo en la cruz para rescatarnos. Bueno, es cierto
que esta pequeña historieta, ¿no?, se fue al extremo de lo ridículo, o quizás no muy ridículo. Cuando tú hablas con la gente, te dice, sí, no te preocupes, Dios me va a perdonar. Él sabe que yo soy simplemente un ser humano. Yo tengo mis fallas y no tengo que cambiar. Simplemente tengo que seguir apelando que Él es mi abuelito. Y el abuelito permite cualquier cosa. Hágase una pregunta. Y si vos es abuelito o abuelita, ¿cómo es que usted dirige su familia? ¿Qué es lo que tú toleras y permite en la vida de sus hijos y de sus nietos? La forma en que usted entrena a la gente a tratar contigo es la forma como nosotros intentamos a tratar con Dios. Muchas veces. La experiencia que tú y yo tuvimos con nuestros padres aquí en la tierra es la forma en como nosotros somos introducidos al gran personaje del Padre Celestial. Pero me pregunto si realmente está tan alejado de lo que mucha gente piensa acerca de Dios. E inclusive aquellos que se llaman a sí mismos creyentes o cristianos. Y cuando yo hablo con muchos de ellos, en la forma como ellos relatan y pintan el cuadro, la imagen de Dios, cuando están hablando conmigo me quedo yo, wow, lo tienen como un abuelito tontito que no sabe más que otra cosa. Y para la mayoría Dios es como un abuelo muy amable, bueno, un poco aturdido y necesitado, pero muy amoroso, con deseos, pero nunca con demandas. Y puede ser ignorado tranquilamente si no tiene tiempo para él. Él es muy, muy, muy comprensible y tolerante del hecho de que los seres humanos cometen errores. De hecho, es mucho más comprensible que el resto de nosotros. Dios me entiende. Él me entiende. Antes ocurriría que aun cuando muchas personas no se referían a sí mismos como creyentes, tenían un entendimiento básico de la enseñanza bíblica acerca de Dios y de su carácter. Pero hoy, cuando hablamos con muchos en la calle, hablamos con muchos, y le habla de la persona de Jesús, no tiene ningún cuadro bíblico de quién es Dios. Solamente Él me perdona. Pero sus vidas siguen igual. Siguen haciendo la misma cosa todo el tiempo. Nada cambia. Y con razón tiene una vista distorsionada de qué es el Evangelio y qué es lo que Él hizo en la cruz. Si no comprendemos quién es el Padre, quién es el Dios, el Creador justo, si no lo comprendemos, con razón no vamos a comprender lo que hizo en la cruz. Si así es que nos acercamos, y así es que nos acercamos a su Hijo, y mucho menos al Padre, olvídate de lo demás. Él siempre es comprensible, Él siempre es tolerable, Él me entiende. De hecho, yo puedo hablar con Él porque Él me entiende a vos, a pesar que tú no me entiendes. Era parte de la atmósfera, ¿no?, que la gente respiraba. Y así como los apóstoles lo hicieron con sus amigos judíos, usted podía hacer muchas suposiciones acerca de lo que la gente sabía cuando le presentaban el Evangelio. Ahora sí, yo me recuerdo de niño. Yo no fui criado en una familia cristiana, no era una familia que era muy apegada a las cosas de Dios. Nos enviaban, nos mandaban a la iglesia, aunque ellos no iban, ¿no? Y con el tiempo nosotros habíamos abandonado la iglesia. Yo me recuerdo, salíamos cada domingo por la puerta. Ahora el asunto es si llegábamos, ¿no? Pero salíamos, ¿no? Bien vestiditos, bañaditos, ¿no? Bien planchaditos, bien perfumaditos, pero salíamos. Y no entendíamos ni papa de lo que estaba hablando el cura. No entendíamos nada porque todo el culto era latín en esa época. Y se notaban todos los hipócritas de la comunidad, se reunían el domingo para apasionarse, ¿no? Y y había contradicciones que nosotros no entendíamos. Cuando un día estaban hablando de la salvación, en cuanto ni siquiera entendíamos el concepto que es salvación, porque nunca lo explicaban. Gritaban: necesitas ser salvo.
¿De qué? ¿Y de quién? ¿Y por qué? No te lo explicaban. Pero por lo menos había gente que sí entendía de qué es lo que era y quién era Dios. Pero ya, eso ya no es verdad ahora. Al menos en la mayor parte del mundo tenemos que presentarle a la gente otro cuadro. Cuando fuimos a hablar me recuerdo, varios años atrás, cuando hice unos viajes en las montañas de Perú y fuimos a hablar con el pueblo de allá arriba, en lo que ellos nombran las chacras, en los campos, y fuimos a hablar con ellos y hablar del evangelio, y nos miraban, ¿y qué es la palabra evangelio? Olvídate. Tenemos que hablar de qué es el evangelio. La palabra evangelio, pero ¿qué es la palabra evangelio? Aunque el catolicismo romano domina todo el mundo, pero no había entendido qué era el evangelio. Y me recuerdo del apóstol Pablo cuando él tuvo que presentar el evangelio. Se recuerda el libro de los Corintios. Y él fue y le dijo, te voy a presentar el Dios desconocido. Y le habló a ellos del evangelio. Hoy en día, si todo con la mayor parte de la gente, hoy tenemos ahora varias generaciones ya, y ni entienden ni papa de qué es la palabra evangelio. Tú lo mencionas y ¿qué significa esa palabra? Cuando fuimos la primera vez en Indonesia, en Papúa, fuimos a hablar con la gente ahí, ¿y qué es esa palabra? Y fuimos a Papúa, Nueva Guinea, y entramos ahí, y la gente, ¿y qué significa esa palabra? Bueno, ahora ustedes que son criados en un ambiente donde se le había hablado del evangelio, es sencillo. Pero para la mayor parte de la gente del mundo ni siquiera entiende. Se estima que más de 2.8 billones de habitantes en la tierra nunca han oído ni siquiera la palabra evangelio. Y están en camino a lo que nosotros nombramos al infierno. Pero si yo voy a proclamar el evangelio de Dios, hoy en día voy a tener que empezar desde el principio con Dios mismo. Eso es lo que nunca esperaba que yo tenía que hacer y tuve que comenzar. Claro que usted podría o debería pasar toda una vida estudiando lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, y no tiene que decir todo lo que se sabe acerca de Dios para presentar el evangelio fielmente. Pero hay ciertas cosas, y quiero que lo vea conmigo aquí en Génesis en capítulo 1, ¿no? Hay ciertas verdades acerca de la persona de Dios que una persona tiene que entender. Tiene que entender para poder comprender lo que está sucediendo en las buenas nuevas. Piensen esto como si fueran las buenas nuevas que están antes de las malas nuevas, ¿no? Que están antes de las buenas nuevas. Hay que tener en claro dos puntos desde el principio. Primeramente, que Dios es el creador. Él es el creador. Y que Él es santo y Él es justo. En Génesis capítulo 1, en versículo 1, mira bien lo que Él dice en Génesis 1:1. Él comienza el mensaje del cristianismo, como nosotros lo conocemos hoy día. De hecho, del comienzo de la Biblia, que Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Él es el que lo creó. Con todos los científicos que existen, las filosofías que existen en las universidades, a mí, con todo respeto, ellos pueden hablar todas sus teorías, pero nosotros estamos hablando de la teología, que Dios es el que fundó todo esto. El hecho que tú y yo no sabemos cómo lo hizo, no quiere decir que Él no lo hizo. El hecho que tú y yo no lo comprendemos, no quiere decir que eso no existe. Cuántas cosas nosotros llegando en este país, cosas que no entendemos, pero existen. El hecho que mi falta de entendimiento no justifica que yo puedo rechazar algo. Pregunta, ¿cómo es que tu cuerpo respira? Explícame eso en detalle. Y muy poca gente te lo puede explicar. ¿Cuál es más importante, inhalar o exhalar? Las dos cosas son importantes, ¿no? Y si Dios decide de arrancar de tu persona el espíritu que mora en tu cuerpo, tú dejas de respirar.
O sea, hay un sinfín de cosas que tenemos que comenzar a entender si es que vamos a ir a la cruz del Señor Jesucristo. Primeramente, todo comienza con el Padre. Y la tendencia hoy día es rechazar o ignorar al Padre. Y todo comienza con este punto. Y como una flecha lanzada por un arquero destinado, se nos equivocamos en este punto como consecuencia. Y todo lo que venga después también estará en error. Ahora el libro de Génesis comienza narrando la historia de Dios, creando el mundo. Dice, hey, ¿por qué hemos hablado de algo tan elemental, tan básico? Porque ahí está el problema. Hoy día somos tan sofisticados en nuestros pensamientos y nos hemos olvidado los principios. 1 más 1 son 2, ¿correcto? Pero hoy en día, ¿qué es lo que tenemos nosotros hoy en día? 1 más 1 son 11. No concuerda. Escuche las explicaciones de la juventud. Cuando tú le haces una pregunta, te dan una respuesta que no es coherente. Eso no tiene sentido. 1 más 1 aquí son 11 cuando tú me estás hablando. Por eso yo comencé con la idea. ¿Cuál es la imagen del Padre Celestial que usted tiene acá arriba y aquí adentro? Y Él también creó el resto del universo. Las estrellas y la luna, las galaxias, los planetas. Todo ello existe por medio de la palabra hablada de Dios y todo vino de la nada, literalmente de la nada. Un concepto que no penetra en nuestros corazones. Todo tiene que tener un origen, un comienzo. El problema es que el ser humano rechaza la idea que en la nada es un comienzo para Dios. Para nosotros no, pero para Él sí. Nosotros nunca creamos nada y sí tenemos la capacidad de inventar cosas. El hombre sí tiene la capacidad de inventar cosas, pero él puede inventar con lo que ya ha sido creado. Él puede tomar este material y unirlos y formar algo nuevo. Tiene esa capacidad. Pero ¿quién inventó esto y esto primero? ¿Quién lo creó? Fue Dios. Él es el único creador, el único que es creativo. Nosotros no somos creativos, nosotros inventamos, nosotros tomamos lo que ya ha presentado, ¿no? No es que Dios haya tomado algún material preexistente y lo moldeó como un barro para hacer todas las diversas cosas que vemos en este mundo. Mire bien lo que Él dice aquí, en versículo 3, en Génesis. Él dijo, sea la luz y hubo la luz. Ahora, alguien me pregunta, ¿y cómo hizo eso? Yo no tengo la menor idea. Simplemente, Él lo habló y lo hizo. Y vio Dios que la luz era buena, versículo 4. Y separó Dios a la luz de las tinieblas. ¿Cómo lo hizo? No entiendo, pero lo hizo. Y llamó Dios a la luz día. Y de las tinieblas lo llamó noche. Y fue la tarde y le fue la mañana y un día. En la Biblia de los católicos, Él dice en versículo 5, y llamó día y la oscuridad la llamó noche y de este modo se completó el primer día. Hay muchos pasajes, permíteme, abre su Biblia en Salmo 19. Tenemos que comenzar con el principio, con lo básico. Y regresar a los principios. Dice, bueno, pero yo estoy titulado, me gradué de la universidad y tú me estás hablando de algo tan básico, tan elemental, como estuviéramos en el kinder. Sí, es que tenemos que regresar al principio. En la búsqueda de nuestra sofisticación, ¿qué es lo que ha pasado? Se nos han olvidado los principios. Mira lo que él dice en Salmo 19. Muchos pasajes bíblicos nos dicen cómo la creación testifica de la gloria y el poder de Dios. ¿Y quién es Jesús? La gloria y el poder de Dios. En Salmos 19, él dice esto en versículo 1, dice, los cielos proclaman, gritan, anuncian la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Dice, yo no creo en Dios. ¿Y quién hizo todo eso? No. Dos átomos ahí de repente floteando en la galaxia. Un día se encontraron los dos, dieron un beso y ¡boom! Y explotó todo. Y se hizo. ¡Oh, qué lindo! Pero ¿quién presentó esos dos? ¿Ven? No hay respuestas. Hay razonamientos, pero no hay respuestas. Y Pablo comienza a aclarar las cosas para nosotros.
Estamos hablando específicamente del Padre, el Creador justo. Si tú y yo no entendemos eso, olvídate el Evangelio del Señor Jesucristo. Permíteme, abre sus Biblias en Romanos capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1, mira lo que él dice en versículo 20. En Romanos capítulo 1, versículo 20, por favor. Note bien lo que él dice, el apóstol Pablo, y escuche la voz del Espíritu Santo a través de la persona del apóstol Pablo. Y él dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque desde la creación del mundo, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. En Dios habla hoy, esa versión de la Biblia lo dice así: pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. Eso es lo que me preocupa, hablando con la gente en la calle. Te razonan un montón de cosas del por qué no. Pero tú me estás diciendo que tú crees en Dios. Sí, yo creo en Dios. Una vez más, regresamos. ¿Y de qué Dios estamos hablando? Dios. No, ¿cuál de tantos? Dios. Y le hace la pregunta un poquito más, comienza a pellizcar un poquito más en lo superficial y dice, y la imagen de que el Dios que tú tienes en tu cabeza, Él te permite hacer lo que tú quieres hacer, en la forma que tú lo quieres hacer. Y él dice, bueno, es que Dios perdona. Me fascina que ellos justifican todo basándose en que Dios perdona. ¿Ve? Ellos tienen una imagen del Dios. Él es un abuelito que tolera las injusticias, falta de respeto del nieto. Así lo tratan. Cuando teníamos nuestros nietos de pequeñito, eso no va a funcionar aquí. Porque yo te voy a mostrar la mano de Jehová. Eso sí. Y a tu padre también. Eso no lo voy a permitir aquí. Nosotros entrenamos a los nuestros como nos van a tratar a nosotros. Si es que somos honestos. Le pasa una, te comen la segunda. Y luego la tercera y la cuarta, y ya tienen una pauta establecida de cómo ellos van a tratar contigo en tu propia casa. Así está el pueblo con Dios. Como Dios no le manda un relámpago de repente, estamos chéveres, ¿no? Y si alguna vez usted se ha detenido a la orilla de algún cañón, ¿no? Y ha visto las aves deslizarse enfrente de usted y ha sentido las nubes al alcance de sus manos, o si alguna vez ha estado en un campo abierto bajo una majestuosa tormenta, entonces conoce lo que Pablo está hablando. Hay algo acerca de la grandeza de la creación que le susurra al corazón humano diciendo, no eres el todo lo que existe. No eres el todo de lo que existe. Aquí hay algo más grande que mi persona. Y la historia de la creación se expande en cuanto a la importancia y el enfoque conforme a lo que pasan los días. Mira lo que dice, vamos a rezar a Génesis capítulo 1, y note bien con lo que dice en versículos 26 y 27, por favor. Abren sus Biblias en Génesis capítulo 1, en versículos 26 y 27, por favor. Primero fue la creación de la luz, ¿no? Luego del mar, y luego la tierra, luego la luna y el sol, ¿no? Y luego las aves y los peces y animales, ¿no? Y después del pináculo de la creación de Dios, el hombre y la mujer. Algo increíble. Mira lo que él dice. En versículo 26 y 27, Génesis capítulo 1, donde él dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¡Wow! Conforme a nuestra semejanza, ejerza dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
versículo 27. Y creó Dios al hombre y a la imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Wow. Sin importar cualquier cosa que usted piense sobre la historia de la creación, las implicaciones de esta declaración que Dios creó al mundo, especialmente que Dios lo creó a usted, son enormes. Si tú quieres ver tus hijos perdidos hoy día, en esta época postmoderna, envíalo a la universidad. Envíalo a la universidad. Entran como creyentes y salen como ateos. Dice, pero ¿cómo es posible? Porque la verdad es que la imagen que vos has tenido del Padre Celestial en tu hogar, en tu casa, no es la imagen que nosotros presentamos en una iglesia sentados los domingos. Todos pueden decir, amén, gloria a Dios, estoy de acuerdo, amén. Pero ¿cómo es que yo estoy viviendo mi vida el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y la mayor parte del día domingo, realmente con mi familia? Esa es la imagen que yo tengo en mi cabeza, yo tengo en mi corazón, es la imagen que le estoy presentando a mis hijos, a mi familia. Ese es el Dios verdadero que ellos conocen, no del cual nosotros enseñamos y predicamos. Cuando llegamos al punto de hablar del gran sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, no tiene ningún significado. ¿Cuántos padres con que yo he tenido que tratar? Dice, mandé a mis hijos a la universidad y regresaron ateos. Dije, bueno, no, con todo respeto, no es que ellos fueron y le hicieron algo allá, es que ellos ya fueron con la semilla de acá. Y simplemente le echaron agua allá, y la incredulidad creció porque no vieron. No hace mucho tiempo atrás, fue en 2018, hicieron una encuesta en las universidades en los Estados Unidos y decidieron de expandir esta encuesta y lograron hacerlo, cumplir con 30,000 alumnos en varias universidades que se habían declarado que eran cristianos creyentes. Y el problema es que la encuesta tomó 2 años. Eso no fue hasta 2020 que salió, justamente antes de la pandemia, en el mes de febrero de 2020, cuando salió la encuesta. ¿Por qué? Porque tenían que verificar de 30,000 alumnos, que son muchos, ¿no? Ir a hablar con los padres, estos son creyentes. Sí, van a la iglesia conmigo los domingos, hacen así, profesan ser creyentes, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tomó 2 años para verificar todo porque eran 30,000. Y cuando lo mandaron a las universidades y le dijeron después de 2 años, le preguntaron, ¿cuántos de ustedes, de los 30,000, el porcentaje? Porque comenzaron con la base de 100%, que eran 30,000 alumnos, 100%, que estaban asistiendo a la iglesia con sus padres, varias iglesias. Comenzamos con la cifra de 100%. 2 años después, cuando van a verificar los datos, y fueron a la universidad los alumnos, es decir, ¿cuál es el porcentaje de ellos que siguen asistiendo a la iglesia? Ahora, la asistencia a la iglesia no es tan importante. Vamos a aclarar las cosas, porque, mira, ninguna iglesia te puede salvar, ¿no? Nunca he visto una pared, un techo, un cielo, un piso, puerta, ventana de una iglesia que puede salvar, ¿no? Entonces, vamos a aclarar las cosas aquí. Ahora, la razón por qué nos reunimos, porque Dios lo dice. No es una sugerencia de parte de Dios, Él espera que sí, nos reunimos para oír de Él a través de su palabra. Disculpe, usted dice que la iglesia, ahí estamos de acuerdo, que la pared, usted está hablando de la estructura. Exacto. Pero lo que sale de su boca puede salvar muchas personas. Sí, no, pero por eso digo que eso no es lo que salva. La iglesia es un cuerpo de creyentes. Nosotros somos creyentes que compartimos el Evangelio del Señor Jesucristo, vivimos el Evangelio, vivimos la palabra, la compartimos, damos evidencia, testimonio de que Él es el Señor de nuestras vidas. Pero físicamente un edificio no te puede salvar en ningún sentido. Sí, lo que pasa es que yo entiendo, cuando usted habla de iglesia, yo no estoy entendiendo qué es la estructura. Yo no estoy entendiendo qué es la estructura, porque la palabra dice
que la iglesia son cuando estamos reunidos dos o más personas. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Uh-huh. Y eso es lo que yo entiendo cuando usted habla de iglesia. Uh-huh. Nunca entiendo de estructura. No, pero por esa razón lo estoy explicando, ¿me entiende? De que en esta encuesta, por ejemplo, donde ellos le hicieron la pregunta a ellos, supuestamente que fueron criados, entrenados, supuestamente maduraron en un lugar que ellos nombran como iglesia, asistieron con sus padres, y después descubrieron que la cifra fue de 100% a 14%. Dije, bueno, algo está mal aquí. Algo está mal aquí. Y cuando comenzaron a preguntarle, ¿realmente creen en el Padre Celestial? ¿Realmente creen que Él es el creador justo de todo? Comenzaron a decir, no. Mi profesor dijo así y así y así y así y así y así. A mí no me importa lo que dijo el profesor. No importa lo que le enseñaron en la universidad. El asunto aquí es más profundo. El problema aquí es más grande, más amplio. No es que alguien lo convenció afuera de algo, es que nunca entraste convencido de algo. Desde el principio. ¿Por qué? Le tumbaron la base de que Dios es el creador, y cuando tumbaron esa base, bueno, Jesús no existe. Jesús no existe. El hecho de que la tierra no es un fin en sí misma, ¿no? Sino que brotó de la mente, la palabra y la mano de alguien más grande, ¿no? En una idea revolucionaria, que de repente alguien hizo todo esto. Especialmente en nuestros días donde el ateísmo, intelectualismo es lo que domina. El hecho que tú puedes articular palabras y puedes ser elocuente y que tú puedes explicar las filosofías más complicadas del mundo, está bien. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Y la verdad es que tú y yo tenemos que tomar una decisión bien sencilla. ¿Aceptamos la palabra de Dios o rechazamos la palabra de Dios? El problema es que tú ni yo tenemos la autoridad de cambiar la palabra de Dios. Si no te cae bien, no te gusta, te cae gordo, en ese caso está bien. Recházala, pero tú no la puedes cambiar. Si vos me escribes una carta y yo voy contigo, ¿qué es lo que me quiso decir en este párrafo? Yo tengo que ver con el autor, ¿no? No te puedo hablar con otra persona. ¿Qué es lo que tú quieres que ella dijo? No, yo tengo que consultar con Dios. Y la cosa es que la Biblia me enseña que podemos hablar con Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, Él habla con nosotros podemos hablar con Él. Este concepto de nihilismo que existe hoy día, que después que uno muere ya no existe. Predomina el pensamiento humano hoy en día. Por eso yo puedo vivir como me da la gana. Eso significa que todo el universo tiene un propósito. Nosotros tenemos propósito como seres humanos. No importa en qué país nosotros nos encontramos. Si somos creyentes, somos creyentes. Tenemos que vivir la vida de una forma, ¿ves?, que le hace saber a los demás que sí, nosotros somos creyentes y tenemos convicciones de la palabra del Señor, convicciones de la persona de Dios, convicciones en sus principios. Estas no son recomendaciones, es sugerencias, una buena idea. Estos son mandatos, preceptos que Él ha compartido con nosotros con el propósito de nosotros incorporarlo y vivirlo en nuestras vidas, ¿no? Nosotros no somos el resultado del azar, de mutaciones genéticas tampoco, o un intercambio de materiales o de accidentes cromosomas, ¿no? Somos criaturas hechos en la imagen de Dios. Todos nosotros somos el resultado de una idea, un plan, una acción de Dios mismo. El hecho que yo no lo puedo explicar en detalle porque yo no soy Dios. ¿Qué hijo nace? Sale del vientre de su madre y dice, ¿y por qué yo nací? Él nace. ¿Qué criatura nace, sale del vientre y le reclama a la madre? ¿Y por qué hoy? Nadie. Eso conlleva dos cosas de la vida humana.
Hay significado y hay responsabilidad. Significado y hay responsabilidad. Regresamos. Mira lo que él dice aquí en versículo 26, por favor. Génesis capítulo 1. Y vamos bien. Vamos a extenderlo del versículo 26 a 28, por favor. En Génesis capítulo 1, del 26 a 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Obviamente Dios está hablando. Conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a la imagen suya, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y los creó. Ahora, ¿yo creo eso o no lo creo? Versículo 28. Y los bendijo, y dijo Dios. Ahora note bien, mire el significado en versículo 26, 27. Ahora mire la responsabilidad en versículo 28. Y bendijo Dios y le dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Nadie de nosotros somos autónomos. Tú sabes, hoy tú hablas con la gente y dices, es mi derecho. ¿No? Así es la palabra, ¿no? Es mi derecho. Todo el mundo habla de sus derechos. ¿Sí? Me llama la atención. Todo el mundo tiene derecho menos Dios. Yo, ok. Dios no tiene derecho. Y nadie quiere ofender a nadie. Yo no creo que uno debe levantarse en la mañana con el propósito de ofender a nadie. Pero no le molesta a nadie ofender a Dios. Es fascinante. Nadie de nosotros somos autónomos. Y entender ese concepto es clave para comprender el Evangelio. Mira, a pesar de nuestras prácticas constantes de la libertad y el derecho, realmente no somos tan libres como quisiéramos. Somos creados, somos hechos y por lo tanto tenemos dueño. Es difícil aceptar, ¿no? Yo soy libre. Hasta cierto punto. Mi amo, mi dueño es Dios. Porque Él nos creó. Dios tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir y eso es algo que la gente no acepta. Y aún muchas veces en la iglesia no lo aceptan. No, yo tengo derecho a vivir como me da la gana. Así que en el jardín de Edén le dijo a Adán y a Eva, ¿no?, de cuáles árboles podían tomar frutos para comer y de cuáles no. Él dijo tal y tal. Mira lo que dice en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, mira lo que dice. En versículos 16 y 17, él lo dice de esta forma. Mira, él dice, y ordenó el Señor. Él no dijo que dio una sugerencia. No dijo que recomendó, no dijo, mira, esta es una buena idea. Y ordenó el Señor Dios al hombre, versículo 16, capítulo 2 de Génesis, al hombre, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día de que él comas, ciertamente morirás. ¿Yo acepto eso o no lo acepto? Y ellos descubrieron inmediatamente, ¿no? Aquí, hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Le damos 2 semanas de consejería, hoy en día, ¿no? Lo mandamos con un psicólogo para hablar por 3 semanas, le damos tratamiento. Dios dijo, mira, así y asá. Más bien, no tenemos ninguna indicación aquí en la Biblia donde Dios dijo, mira, yo entiendo que eres solamente un ser humano, que comete errores. No, hubo consecuencias inmediatamente cuando le faltaron el respeto al Padre Celestial en desobedecer, ¿no? No es que Dios estuviera actuando como un niño molesto, ¿no? Molestando a su hermano pequeño con reglas arbitrarias, ¿no? Para ver lo que iba a suceder. No, la Biblia dice que Dios es bueno, punto. En esa buenísima persona, Él sabía que lo que era mejor para su pueblo. Y le dio reglas que lo perseveran, que lo podían perseverar, perseverarían y aumentarían su felicidad y su bienestar si ellos se someterían, pero no lo hicieron. Y ahí estamos nosotros. Igual. Tenemos que decidir si yo realmente creo en el Dios, en el Creador. Pero ¿quién y qué clase de imagen tengo yo en mi corazón, en mis sentimientos, en mis pensamientos de quién es Dios?
Bueno, mis abuelos son así. Yo los puedo engañar como me da la gana, yo puedo jugar con ellos porque son viejitos tontitos. El problema es que así mucha gente trata a Dios igual. Que Él perdona, Él entiende que yo tengo necesidades, Él entiende que yo soy ser humano, Él entiende que yo cometo errores, que Él entiende, sí, Él entiende. Ese es el problema, que tú no entiendes que Él entiende. Él sí entiende. Dios es santo y justo. Tú y yo, en nuestra intención, con buenas intenciones de tratar de bregar con el asunto, no somos Dios y nunca vamos a ser Dios. Pero definitivamente podemos elevar el estándar de nuestras convicciones, por lo menos con los hijos y con los nietos. El Evangelio es la respuesta a las malas noticias del pecado del hombre, ¿no? Y el pecado es el rechazo del hombre a los derechos y autoridad que Dios, el Creador, tiene sobre nosotros. Esto no es complicado. Yo me someto o no me someto. Yo acepto o yo rechazo. Hasta tú quieres hacer otra cosa. Yo no fui criado como un creyente, un cristiano. Yo fui criado en las calles. Pero por lo menos yo entendía algo. Mi papá decía una cosa una sola vez, no se repetía. Porque si lo tenía que repetir, te iba a mandar una bendición que tú no esperabas. Y no le importaba a él. En la calle, enfrente de tus amigos, te pataleaba. Y tú aprendías rápido. Y cuando él decía una cosa, eso era en este momento, no 5 minutos. Tú le hablas a los niños hoy y dices, vete a botar y tirar la basura. Sí. Mi papá se levantaba y ¡guau! Y era rápido, ¿entiendes? So, la imagen, pero ahora, imagínense si así yo trato a mis padres, mis abuelos, que lo tengo enfrente de mi persona, como yo hago con el Padre Celestial. Dios es el creador justo. Y lo que ha creado y lo que ha proveído para nosotros es mucho más de lo que este mundo me puede ofrecer. Él es justo. Él no es injusto. Como el niño te dice, mami, abuela, dame tal cosa, y dice, no, tú no me amas. ¿No? Ese es el reclamo, no, tú no me amas, ¿no? Inmediatamente. Nadie se atrevió a decir eso con mi papá. Se intentó y duró solamente una vez. No me ama. ¡Bum! Si tú quieres saber si yo no te amo, te levantas, te tiras por la puerta, vete a buscar otro lugar para vivir. De repente tú descubres que sí me ama, que no me gustó su amor, en su forma como lo expresaba. Pero la verdad es que Dios es. Quiero llegar a este punto en mi cabeza con ustedes hoy día. ¿Qué es la imagen que tú y yo tenemos de Dios? Acá arriba y aquí adentro. Porque esa imagen determina cómo tú y yo estamos caminando en la tierra. Cómo actuamos en nuestros hogares, cómo actuamos en la sociedad, cómo actuamos al exterior, cómo actuamos en la calle, cómo actuamos en el trabajo. ¿Qué es la imagen que yo tengo de Él? Un abuelito que tolera todas las cosas y no le importa. O Él es un Dios justo, creador, que tiene un estándar. Y ese estándar, ¿por qué? Porque Él es santo. Yo no estoy hablando del legalismo, por favor, no me vayan a malinterpretar eso. Porque el legalismo te mata. El legalismo no es algo que tú y yo podemos cumplir. Ese es el problema, porque el legalismo demanda una perfección que tú y yo no somos capaces de vivir. Ese es el problema. Por eso tenemos un Salvador que fue a la cruz, tomó nuestro lugar, pagó el precio. Pero el Evangelio no es solamente una póliza de aseguranza, que cuando yo voy a apartar esta tierra, tengo una póliza que me garantiza la entrada del cielo. No. El Evangelio es algo que tengo que vivir hoy y cada día, dentro del cuerpo de Cristo. No estoy hablando
de un edificio, pero dentro del cuerpo de Cristo somos luz en las tinieblas. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué no actúas como los demás? ¿Por qué no hablas como los demás? No estamos hablando de legalismo, es porque yo creo en un Dios vivo. Y mi imagen es que Él ve, Él entiende, Él comprende. Él es justo, Él es santo. Y cada vez que yo voy cruzando esa línea bien fina con Él, hay consecuencias. En vez de quejarme por las consecuencias, gracias Señor por recordarme que yo no he actuado como debería haber hecho. Señor, perdóname. Busco tu perdón. Lo necesito. No solamente lo anhelo, es que lo necesito también. Vamos a orar. Señor, en estos momentos, Señor, ayúdenos. Te amamos y te necesitamos. Que aclare bien en nuestros corazones, Señor. Aclare, Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo, la imagen que tenemos, que domina nuestros corazones, que domina nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestras decisiones sobre tu persona, Señor. Ayúdenos a comprender que no caminamos a las solas. Vivimos debajo de la sombra de su autoridad y de tu bondad y de tu amor. Señor, en esta semana ayuda a aclarar esa imagen que tenemos de ti para determinar cómo es que nosotros vamos a caminar en esta tierra representándote aquí. Para que nosotros seamos un mejor reflejo de tu persona en esta tierra. Señor, en esta mañana, Señor, aquellos que jamás han conocido al Señor Jesucristo, yo te pido, Espíritu Santo, que venga, Señor, y arrastrar sus corazones, que yo venga a conocerte como el único Señor y Salvador de sus vidas. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.